Muy buenas tardes, somos Célula a la Venta. Damos gracias a Dios por un nuevo día y que en esta hermosa tarde estamos compartiendo la palabra de Dios. Dice la palabra que porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Somos un campamento de Dios, una iglesia formada por líderes que reflejan el Evangelio por medio de sus acciones, de sus palabras, cumpliendo la visión de Dios para su campamento, de compartir el Evangelio que enseña. No que no habrá problemas, sino enfrentarlos y a vivir victoriosos. No de una paz que espera, sino de una paz que conquista. Un Evangelio que nos enseña a ser mejores personas y a disfrutar de las bendiciones de Dios en esta tierra con la certeza de la vida eterna. Dios te bendiga, amado hermano. Muy buenas tardes. Y vamos en esta hermosa tarde a llevar este tema titulado La caña y el pábilo. Pero sin antes, vamos a orar para ser bendecidos. Amado Dios, bendito Padre Celestial, que nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te pedimos que nos perdones por todo acto cometido. Te pedimos, Señor, en esta hora que nos ayudes a brindar lo mejor de ti, Señor. Que tu palabra, Señor, sea una palabra que crezca, que fluya en nuestras vidas y que la pongamos en práctica. Señor, te pedimos por aquellas almas, Señor, que se encuentran alejadas de tus caminos, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hagas llegar esas almas, Señor, las que son abandonadas, las que están siendo desamparadas, las que fueron rechazadas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús por aquellas almas, Señor, ateas, Señor, que no creen en ti, Padre. Creemos firmemente, Señor, que tú en esta situación, Señor, nos das la oportunidad de expresar tu palabra. Te adoramos y te bendecimos con toda bendición espiritual. Amén. Bueno, entonces, hoy en esta hermosa tarde vamos a llevar el tema que es titulado La caña y el pábilo. Amén. Entonces, en este tema vamos a centrarnos en el libro de Mateo, capítulo 12. Vamos a dar inicio. Cada uno de nosotros tenemos diversas profecías dadas a nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Siendo siervos o no siendo siervos. Cuando somos siervos recibimos la palabra y la atesoramos en nuestro corazón y la ponemos por obra. A aquellos que no dan o que no, su profecía no actúa es porque están alejados de Dios y no quieren nada con Él. Pero también hay siervos que han recibido la palabra, han recibido esa profecía, pero desafortunadamente se alejan de los caminos de Dios. Entonces le decíamos que la palabra se centra en Mateo 12, del 15 al 21. Y la palabra dice así: Amén. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Amén. Entonces, en este versículo es donde se centra la palabra. Pero vamos a leer lo que conlleva a este hermoso versículo. Dice la palabra de Dios: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriese, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Amén. Entonces, ¿pero qué implicaciones tiene esta profecía? Aquí vemos que se forja el carácter de Cristo, su redención por nosotros y la bendición que ejerce en nuestra vida. La caña cascada en los tiempos de Israel
crecía en las orillas de los ríos y estas se usaban para elaborar las flautas. Y era una tarea delicada, ya que al ahuecarla se magullaba fácilmente. Y esta, por lógica, no servía, ¿verdad? Entonces era desechada. Se quebraba y se tiraba al río. Pero habían otras cañas que se podían usar. El pábilo humeante en los tiempos bíblicos, en los hogares realistas, se iluminaban con pequeñas lámparas de aceite y un pábilo o mechas de fibra de lino fino, o de lino, perdón, flotaba en el aceite y esta daba luz en la casa. Ese pábilo con el tiempo se carbonizaba y soltaba un olor nauseabundo y debilitando la luz de la lámpara, por tanto se necesitaba de una limpieza periódica y un arreglo para que la lámpara continuara alumbrando. Entonces, ¿qué ha pasado o qué nos ha pasado a muchos? Primeramente, los de casa. La caña cascada es un símbolo de alegría, un símbolo de júbilo, un símbolo de gozo, un carácter que el Señor nos ha regalado para ser de bendición a otros, para hacer que la palabra no sea motivo de alejarnos, de hacer a un lado al Señor o lo que el Señor tiene para nosotros y de hacer a un lado a otros, de no tomarlos en cuenta por nuestro carácter o porque muchas veces las personas ven algún defecto u opinan que en la iglesia es demasiado aburrido. Entonces no podemos permitir que nuestro pábilo se apague y mucho menos deje de avivar nuestra vida. Tenemos que permanecer en el fuego del Espíritu Santo y después de un tiempo ser renovados y volver a empezar, pero no llegar a humearnos literalmente. Muchos de estos hermanos han pasado por la iglesia, hermanos que inician con un fuego avivador lleno de alegría, pero que poco a poco su vida se va volviendo monótona, se va volviendo aburrida, empieza a decaer y literalmente su pábilo decae. Entonces Cristo siempre está dispuesto a sanar nuestras dolencias. Nos muestra que en Él podemos encontrar ese carácter, la misericordia, la bondad para caminar con la luz clara y radiante. Él no permite que nuestra mecha se apague, que se extinga, sino que desea de todo corazón que permanezcamos en su luz. Esta es la actitud de Jesús ante los hombres. Es tiempo entonces de dar lugar al amor y al perdón condicional. No olvidemos que todos somos parte del cuerpo de Cristo y que nos necesitamos mutuamente. Si no es la iglesia quien abre sus brazos a estas personas con el mensaje del perdón y restauración, entonces ¿quién lo hará, mi hermano? Amén. Entonces, nosotros como esa cascaña tenemos que permanecer, ¿verdad? O no debemos de hacer que otras personas caigan, sino al contrario, alentarlas con alegría, con gozo, porque hay personas que llegan con un corazón destrozado, con un corazón muy lastimado y en vez de levantarnos con esa alegría que Dios nos ha enseñado, hermano, pues hay veces que nuestras actitudes, o puede llegar que nuestras actitudes puedan hacer cambiar a esta persona o a este hermano. Inclusive hay personas que también han pasado los años y siguen con esos enojos, siguen con esas amarguras. ¿Y en dónde entonces está ese carácter de Cristo? Si Cristo me ha enseñado que el gozo de Jehová es mi fortaleza, entonces yo tengo por qué sentirme triste, porque eso no es de Dios. Entonces, el permanecer como ese pábilo, ¿verdad?, que da luz a un hogar, da luz a una vida, ¿verdad? En los tiempos que el pueblo de Israel estaba en agonía, ellos eran los únicos que eran bendecidos. Paseaba la muerte a un costado de ellos y a ellos no les llegaba. No había luz en la tierra de Israel, pero en donde estaba el pueblo, ¿verdad?,
en Egipto, no había luz, pero en el pueblo de Israel la luz siempre permanecía viva. Entonces nosotros tenemos que avivar en estos tiempos donde hay mucha angustia, mucha confusión. Tenemos que animar con ese carácter que Cristo nos ha enseñado. Entonces, somos la caña y somos el pábilo, somos alegría, somos ese júbilo, somos ese instrumento que Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, seamos usados. Permitámonos nosotros mismos ser usados y ser enseñados, ¿verdad?, para que podamos guiar a otros. Amén. Entonces, espero, hermano, que en esta hermosa enseñanza, si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si no somos nosotros, ¿quiénes son los que vamos a alentar a aquellos que buscan de Dios, aquellos que tienen ese hambre y sed de Dios? Somos nosotros, hermano, no hay nadie más. Somos la iglesia. Bendita sea la palabra de Dios. Oramos por ti. Queremos que durante esta pasaje de la Biblia que estamos estudiando, podamos saber qué necesidades hay en tu vida. Hay muchas, y que en esta hermosa tarde queremos que tú sepas. Estamos en Facebook, estamos llevando también este tema hermoso y queremos saber qué necesitas. Y escucha esa alabanza de fondo. Siempre vamos a alabar a Dios. Tenemos esa hambre y el deseo de alabar a Dios con todo nuestro corazón, ¿sí? Digno eres, Señor, te alabaré. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor esté contigo. Pon tu petición de oración sobre los comentarios y estamos dispuestos a orar a que tu vida sea bendecida. En el nombre de Jesús te damos las gracias por esta hermosa enseñanza que nos permites llevar a tu vida. Gracias. Que la paz del Señor sea contigo. Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y haga resplandecer sobre ti tu misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Número 6, 24, 26. Hasta luego, mi hermano. Dios te bendiga.